José de la Cruz Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca. Fue hijo de José Faustino Díaz Orozco y María Petrona Cecilia Morí Cortés. Su padre murió a causa de una epidemia de cólera cuando Porfirio Díaz tenía 3 años. Porfirio Díaz ingresó en el seminario de Oaxaca para seguir la carrera eclesiástica, pero pronto cambió de opinión. Díaz estudió Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes, donde fue discípulo de Benito Juárez, de quien se haría seguidor. Pero dicho plantel fue cerrado por el presidente Antonio López de Santa Anna en 1854, por lo que ese mismo año se sumó a la Revolución de Ayutla, que derrocó al mandatario. Poco después ingresó a la carrera militar, en la que su ascenso fue espectacular. Participó en la Guerra de Reforma, en donde apoyó la causa liberal. La guerra concluyó con la victoria de los liberales y llevó a la presidencia a Benito Juárez en 1861. Finalizada la contienda, Porfirio Díaz fue ascendido a general y elegido diputado. Apenas un año más tarde participó en la lucha contra la invasión francesa y el ascenso de Maximiliano de Habsburgo como emperador. Porfirio Díaz fue uno de los héroes en la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, junto con Ignacio Zaragoza. El prestigio y popularidad que ganó Porfirio lo dejó en situación de optar a la presidencia, pero el Congreso prefirió a Benito Juárez en 1867. Quien se reelegiría 4 años después, ante lo cual Díaz se rebeló y lanzó el Plan de la Noria, en el que se pronunció por la no reelección. La sublevación fracasó y Díaz hubo abandonar el país. Poco después, con una amnistía abierta luego de la muerte de Juárez, en 1872 Díaz regresó al país, aunque la presidencia recayó en Sebastián Lerdo de Tejeda, quien pretendió reelegirse en 1876. Frente a lo cual se volvió a rebelar lanzando el Plan de Tuxtepec, con el que ahora sí triunfó y accedió a la presidencia. Ese fue su primer periodo como presidente, cargo que ganó en 9 ocasiones. Porfirio Díaz gobernó al margen de la Constitución y prescindió de la división de poderes y de la soberanía de los estados. El Congreso, sumiso a sus deseos, modificaba las leyes según sus caprichos y le confería facultades extraordinarias a su conveniencia. Existía un partido único y los sufragios eran puro trámite. Díaz consiguió mantener el orden mediante el uso de la fuerza pública. Porfirio Díaz Morí fue el presidente de México que consiguió la estabilidad después de la convulsionada etapa surgida luego de la independencia de México. Sin embargo, con el paso de los años, conforme avanzaba el porfiriato, era cada vez más palpable la abismal diferencia en el reparto de riqueza nacional, y el descontento de los pobres era creciente. En este contexto, en el proceso electoral de 1910, el político coahuilense Francisco I. Madero se postuló como oponente a Díaz a la presidencia. Sin embargo, fue detenido antes de la jornada electoral en Monterrey y encarcelado en San Luis Potosí. Salió de la cárcel pagando una fianza, huyó a Estados Unidos y desde ahí lanzó el Plan de San Luis, en el que desconocía a Díaz como presidente y llamaba a levantarse en armas contra él para el 20 de noviembre de 1910. Al llamado respondieron cientos de personas, quienes integraron un ejército que en tan solo 6 meses derrotó a las Fuerzas Armadas del régimen. En esa misma ciudad, en mayo de 1911, se firmó la paz entre maderistas y el gobierno de Díaz, quien renunció a la presidencia y abandonó el país con rumbo a París, Francia, donde habría de morir el 2 de julio de 1915. Porfirio Díaz es uno de los presidentes que todos los mexicanos tenemos en la mente, al igual que Benito Juárez o Francisco I. Madero. Su nombre ha sido estigmatizado en pro de la democracia y se olvida que también impulsó el desarrollo tecnológico e industrial del país, al igual que fue el presidente que logró la estabilidad de México. Por eso es importante conocer su vida y su trayectoria política y militar.